Biblia, en Lucas capítulo 3, verso 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El profeta Malaquías hace un juicio. Es el último profeta de la Biblia antes de pasar al Nuevo Testamento, y hace un juicio y les dice: ¿qué estáis sacrificando en los templos? Les estáis diciendo, estáis dando a Dios lo que os sobra. Les dice: mirad, estáis ofreciendo corderos ciegos, estáis ofreciendo corderos sordos, estáis ofreciendo corderos con piernas rotas, estáis dando toros que no son los correctos, estáis ofreciendo las ofrendas de cualquier manera. Pero lo doloroso de esto no es que el pueblo ofreciera simplemente carneros y ovejas de cualquier forma. Es decir, no es que el pueblo intentase sacrificar corderos y ovejas de cualquier manera, es que los sacerdotes lo aceptaban. Claro, lo que dice el profeta Malaquías ejerce un cierre de 400 años. Hay algo entre el profeta, un periodo entre el profeta Malaquías y el libro de Mateo en el Evangelio que se llama periodo intertestamentario. Es un silencio de 430 años que Dios guarda. Dios no habla durante 430 años porque el pueblo ha entendido la liturgia de los cultos, ha entendido la liturgia de la religión. El pueblo está sacrificando, el pueblo está ofreciendo cualquier sacrificio, y lo peor de todo esto es que los sacerdotes lo están aceptando. Este periodo intertestamentario, conocido como los 400 años de silencio, ha ocurrido que Dios ha guardado silencio, pero la liturgia del culto continúa. Dios no habla, pero la gente continúa con los cultos. Dios no habla, pero la gente sigue ofreciendo sacrificios. Dios no habla, pero los sacerdotes siguen aceptando ovejas cocidas. Dios no habla, pero los sacerdotes siguen aceptando gente con defecto. Dios no habla, pero no pasa nada, todo vale. ¿Me dejas que te diga algo, Iglesia de las Palmeras? No estamos muy lejos del periodo intertestamentario, no estamos muy lejos de aceptar cualquier cosa. ¿Sabes lo que ha pasado? El Evangelio ha entrado en depravación, el Evangelio ha entrado en pecado. Pero ¿sabes por qué ha entrado el pecado? ¿Sabes por qué ha entrado la depravación? Porque estamos admitiendo sacrificios de cualquier manera, y en el culto todo no vale, en el culto todo no es bueno, en el culto no se puede aceptar todo. Dios está guardando un sistema, un silencio profético, pero el sistema religioso no se detiene. Hay sacrificios diarios a orar. Las ovejas siguen siendo sacrificadas, el olor sigue siendo ascendido, los holocaustos siguen continuando. No sé si esto te suena de algo, pero venimos a los cultos y podemos seguir cantando de una manera normal, podemos seguir predicando de una manera normal. Parece que estamos haciendo un sacrificio. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Le estás ofreciendo lo que te sobra? ¿Le estás ofreciendo lo que tiene defecto? ¿Le estás ofreciendo lo que está manchado? Pues te voy a decir algo. ¿Sabes por qué Dios no contesta a ciertas personas? ¿Sabes por qué Dios no contesta a hombres y mujeres que tienen preguntas? Porque Dios no acepta miseria, Dios no acepta mancha, Dios no acepta el pecado. Dios quiere limpieza, y quiere Dios, Iglesia de las Palmeras, que en este tiempo la santidad impere por lo menos en la otra iglesia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no pueden admitir cualquier cosa. ¿Me dejas que te sea franco, sí o no? No todo lo que entra por las puertas de la iglesia es santo. No hablo de las Palmeras, hablo de la iglesia en general. La liturgia
sacerdocio organizado. Tú de pastor aquí, tú de pastor aquí, tú de pastor aquí, tú escucha, tú eres un adorador, no hay quien te aguante, tocando, venga, tú no pasa nada, a cantar, la liturgia sigue estando, el sistema sigue estando, pero te digo algo, Dios no avala el sistema. ¿Sabes lo que Dios avala? Dios avala la santidad, Dios no quiere sacrificios cualquiera. ¿Sabes lo que avala Dios? La fidelidad del corazón. ¿Sabes lo que avala Dios? Dios no avala que caigas, no. ¿Sabes lo que avala tu arrepentimiento? Te digo algo, estamos convencidos, pero no vivimos como arrepentidos. Y tengo que decirte que Dios no salva a gente convencida, salva a gente convertida, transformada con cambio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que durante ese tiempo, el tiempo de los helenistas, se ha levantado un partido político, Samuel, que se llaman los seleucidas. ¿Y quiénes eran estos? Porque el problema no era el sacrificio, el problema era hacerlo de la forma que Dios quería. Perdonadme, queremos hoy en día estar en los coros fumando. Queremos bautizarnos fumando. Queremos, escucha, que nos levanten como candidatos sin pagar el precio. Queremos ser pastores sin testimonio. Escucha, queremos ser ancianos con orden, comportándonos como niños. Queremos, escucha, hoy en día ser mujeres, que la gente diga cuando vamos caminando que somos cristianos maldiciendo a nuestros niños. Pues tengo que decirte algo, ¿dónde te meterás? Que el ojo de Jehová no te vea. Puedes querer la liturgia, puedes querer el culto, puedes querer el sistema, pero quiera Dios que se levante gente seducida, que hoy el celo por las cosas de Jehová les consuma. Mira, Manly, puedo fallarte como pastor, puedo fallarte como persona, puedo fallarte como hombre, puedo fallarte, pastora, como marido, puedo fallar como padre, pero tengo que decirte algo, y te lo digo de verdad, no será por no intentarlo, porque la intención Dios la avala. La ley exige corderos sin mancha. Hoy en día, discúlpenme, no hablo de las palmeras, cuidado, aquí hay orden y santidad, pero tengo que predicar para que entendamos a dónde voy a llegar el mensaje, hablando de la iglesia universal, ¿vale? Hoy en día los sacrificios que se exigían eran corderos sin mancha. Pues déjame y discúlpame, los primeros que estamos manchados somos nosotros, los que ejercemos el sacerdocio. Ay, hoy queremos estar en el coro y queremos los cargos. No pasa nada, que estás en pecado, no pasa nada. Eso es desorden, que no, que el pecado es pecado, que el desorden no te lleva al infierno, que lo que te lleva al infierno es el pecado. Basta ya de maquillar, basta ya de disfrazar, es hora de tirar de la manta. Si es Dios que lo está haciendo, está dejando al descubierto el pecado para que la gente se arrepienta, no para que te alegres, no, para que ores y tenga misericordia. Eso hace un cristiano que no tiene mancha, que no tiene tacha, que no vive en pecado. ¿Sabes lo que hace? ¡Ora! ¡Para que la salva se arrepienta! Lo ofrecían sin reverencia. Disculpadme, hoy en las iglesias hay de todo menos reverencia. Pastor, no lo entiendo. ¿Por qué dices que hay de todo menos reverencia? Mira, yo me acuerdo, yo soy de la generación que dormía en los bancos, mami. Mi papá era pastor y cuando el gitanico iba a la iglesia, Richard hacía la oración, después hacía la vigilia y yo le tiraba del pantalón de pinza que iba con la llave colgada, gitano, si era de los de la Biblia, la llave colgada, los zapatos, la corbata y la americana a 52 grados de calor. Hoy estamos modernizados, mira, camisetas de manga corta, todos los brazos llenos de tatuajes, predicando deportivas. Hemos perdido la reverencia.
día, escucha, nos cuesta tener comunión. Bajamos al culto por la liturgia, pero no bajamos a buscar a Dios que odia la liturgia. ¿Sabes qué es lo que hay? La ley exigía ofrecer los corderos y el sacrificio con temor. Hoy en día se ha perdido el temor. Pecamos, pero estamos en los coros. Ay, pecamos, pero estamos en los púlpitos predicando. Pecamos, pero somos los mejores de España. Pecamos, pero no nos duele el pecado. Nos duele más la imagen. Pues tengo que darte un mensaje. La imagen no te salva. El título no te salva. Prefiero ser un hijo fiel que no un siervo corrompido. Prefiero ser un hijo salvo que no un siervo que lleve a caer a otro. Porque dice mi Biblia, ay de aquel que va a tropezar a alguno de mis pequeños. Mejor es que se colgase una piedra de molino y se echase al fondo del mar. Os digo algo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Perdonadme que soy vuestro pastor. Perdonadme que os pido mil perdones. Que se critique ya está mal. Ya es haram, es pecado. Pero que llames al pastor para contarle el chisme. Que me hagas a mí partícipe de tu pecado. ¿Dónde hemos dejado el temor? Que hacemos a los sacerdotes partícipes de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que le encubran. ¿Por qué? Porque prefiero tener la iglesia con 100 almas, sin temor, sin santidad y llenas de manchas, que no irme por la puerta estrecha diciendo qué mal has quedado con la iglesia de las palmeras, has dejado la iglesia destrozada con 5 almas, qué mal trabajo has hecho. Cuidado, que lo que tú ves no es lo que Dios ve. Igual tú ves la iglesia con 5 almas, pero Dios ha llevado a esas 5 almas a vivir en santidad. Y tengo una mala noticia que darte. Has dado con un pastor que prefiere la sonrisa de Dios al halago del hombre, el aplauso de Dios al aplauso del hombre. Porque te digo algo, los halagos llevan al infierno, pero escucha, la reprensión te lleva al cielo, la exhortación te lleva a la santidad. Y hoy necesitamos adoradores, necesitamos adoradores. Cuando pierdes el temor, lo pierdes todo. Claro, eran los tiempos de Anás y Caifás, los sacerdotes. ¿Qué fenómenos eran? Escucha, habían hecho Samuel de los cultos un trámite. Baja al culto, ofrenda en el culto, pasa a la ofrenda, canta la alabanza, levanta tus manos, presenta el culto. Le preguntas al niño al mismo de Philip y le dices, ¿cómo va a ser el culto? Y te va a decir, va a subir alguien y va a adorar, van a cantar 4 alabanzas. Y seguramente el pastor pesa que tenemos predique. ¿Por qué? Porque nos conocemos la liturgia. Claro, no se necesita sacerdotes como Anás y Caifás. Escucha, el sacerdote que aumenta una vida de pecado ni sacerdote ni nada. Escucha, el pastor que no te reprenda cuando hagas algo malo ni es pastor ni es nada. Pastor, ¿qué estás diciendo? Dice mi Biblia. Y a unos escogió maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y dice, y si tú sigues leyendo, dice, para perfección de los santos. Porque tú eres santo de manera posicional, pero la santificación que tienes tiene que ser progresiva. Por eso dice la Biblia, quien se crea santo, santifíquese aún más. El pastor que no te lleve a la santidad baja para el burro. No te fíes de él. El que te pasa el brazo por encima, mira, digo que bien va. No pasa nada. Tú escuchas, ellos practicando lo que practican, que los pecados, que es desorden. No pasa nada, tú continúa como vas. Ese ni es pastor ni es nada. Nada. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que hacen hoy en día los sacerdotes como Anás y como Caifás? Convertir los cultos en costumbre. Somos expertos.
quien nos aguanta los gitanos de costumbres. La cruz la hemos pintado de lunares. No hay quien nos aguante. Creemos que Jesús tiene un pañuelo en el cuello y que no había otro más gitano que él. Disculpadme la expresión, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que hoy en día la costumbre está matando al pueblo. Hoy en día la costumbre está deteniendo propósitos. Hoy en día la costumbre está paralizando planes que Dios tiene para cada uno de vosotros. Jehová Dios reprenda la costumbre. No bajes al culto por costumbre. Si bajas al culto por costumbre, quédate en tu casa. No bajes al culto por costumbre. Baja a Dios a ofrecerle lo mejor que tiene. Si tienes alabanza, ofrécesela aunque no sepas cantar. Que a Dios no le agrada una voz bonita. Que a Dios le agrada un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón contristo, un corazón humilde, pero sobre todo un corazón arrepentido, que no viva de apariencia. Lo peor, Anás y Caifás convirtieron el evangelio en un negocio. Lo estás grabando, ¿verdad, Majo? Jehová Dios reprenda a los mercenarios del evangelio. Sí. Escucha, hay que bendecir al que viene a predicar. Claro que hay que bendecirle. Pero una cosa es que tú bendigas y otra cosa es que se te siga. ¿O no te das cuenta? Es que, perdonadme y disculpadme lo de los hábitos. Hoy en día el YouTube está haciendo mucho daño. Está asesinando el YouTube a cristianos. ¿Por qué? La doctrina de la prosperidad. Tienen que pagar y pagar y pagar. El culto no es un negocio. Te dice, iban al templo a orar y le dice, uno que está pidiendo allí, dice, dame algo por favor. Y le dice, no tengo ni oro ni plata. Escúchanos, lo que tengo te doy, levántate y anda. Porque hay que darle gracia a lo que de gracia recibe. Escucha. A Dios no lo compras con tu dinero. A Dios no lo compras, escúchame, con las cosas materiales. No conviertas el culto en un negocio. ¿Y por qué me dices esto, pastor? Porque antiguamente el pueblo ofrecía lo que el sistema admitía. Esta no la has pillado, No, ¿a que no? Pero no te preocupes, que está aquí tu pastor que te lo va a traer. El pueblo ofrecía lo que el sistema admitía. Nosotros, los pastores, hemos rebajado el evangelio de tal manera al todo vale. Estoy fumando, todo vale. Estoy pecando, todo vale. Escucha, es que vengo al culto con mala facha, mal vestida. No pasa nada, todo vale. Escucha, es que vengo al culto de mala manera. No pasa nada, todo vale. Escucha, es que en la calle estoy vendiendo cosas deshonestas, pero bajo al culto no pasa nada, desorden, todo vale. ¡No! ¡Es pecado! ¡Y el que lo practica se condena! ¡No, todo vale! La iglesia, no el culto. El culto no. La iglesia son ustedes. La iglesia es tu casa. Escucha. ¿Qué ofreces? ¿Lo que te permite el sistema? ¿O lo que Dios aprueba? Porque escucha, el sistema puede aceptarlo, pero eso no implica que Dios quiera aprobarlo. Dice Malaquías capítulo 1 verso 14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová Dios lo bañado. Mira, no sé si esta frase te suena de algo. Señor, si tú sanas a Menganito, yo bajo el culto. Señor, si tú me sacas de este juicio, yo bajo al culto. Señor, si tú haces esto, yo bajo al culto. ¿Pero qué te crees que le das tú a Dios bajando al culto? ¿Qué te crees que el favor le haces bajando al culto? Que el favor no se lo haces tú a Dios, que el favor te lo ha hecho Dios a ti, que ha dado lo único, lo mejor que tenía a su unidad.
Dios se conforma con las obras. Te digo algo. Cuando el altar acepta cualquier cosa, el cielo se cierra. ¿Sabes por qué la iglesia está llena? ¿Sabes por qué la gente está intentando cambiar? ¿Sabes por qué la iglesia de las palmeras la gente está intentando progresar hacia la santidad? ¿Quieres saberlo? Porque el altar no acepta cualquier cosa. Porque escucha, una cosa es que tú peques y otra cosa es que quieras hacer a alguien partícipe de tu pecado. Anás y Caifás, la autoridad legítima. Qué fieras eran esos dos pastores. No había quien nos aguantara. Escucha, los mejores predicadores se aguantan aquel tiempo. Llevaban todo el monopolio del templo. Pero había un problema. Habían contaminado el altar. Habían contaminado los santos. Pues tengo que decirte algo. En este tiempo que estás viviendo en la iglesia de las palmeras, este pastor no va a permitir que la santidad de la iglesia se contamine. Este pastor que os ha tocado no va a permitir que tu matrimonio se contamine. Este pastor que os ha tocado no va a permitir que tu vida se contamine. Depende de ti, pero hay algo que quiero decirte. Anás y Caifás no es el pastor, no de Cairo. Anás y Caifás eres tú. ¿Sabes por qué? Porque el pastor y el sacerdote de tu casa eres tú. Y el altar que tienes que mantener sin contaminar está en tu casa, no en la iglesia. Dejas que todo valga en la casa. El niño hace algo, tengas que tengas, lo admites. Estás contaminando el altar de tu casa. No permitas que se contamine. No pasa nada, si luego bajo al club y me tomo el pacto y Dios me perdona. Pues te voy a dar una noticia que vuelta amarga. El pacto no tiene potestad para perdonarte, pero sí tiene autoridad para condenarte. Por eso la Biblia dice: el que come y bebe de forma indigna, juicio come y bebe para sí. Cuidado, el pacto no perdona, pero sí condena. Señor. Anás, el que tenía el poder detrás del sistema. Hoy en día, el sistema que vivimos lo quieren controlar cuatro. Hoy en día quieren manipular, no pasa nada. A mi hijo no lo toque. Usted es el próximo candidato, no se te ocurra ni menearte, si no es tu tiempo de que te vayas. ¿Te das cuenta? Quieren manejar el sistema, quieren manejar la santidad. Pero te digo algo, que Dios nos ayude a ser siervos fieles para no vender lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué te ha dado? Salvación, eternidad. Dios reprenda la corrupción y siga tirando de la manta para que se descubren los pecados del pueblo, para que haya santidad en su obra, para que haya santidad en la casa, para que haya santidad en los matrimonios. Jehová Dios reprenda todo lo malo. Jehová Dios reprenda todo aquello que quiere dañar la obra. ¿Qué le ha pasado algo? Controlan el templo, controlan el comercio. Escucha, y son los que aprueban las ofrendas. Defienden el sistema producero, pero habían perdido el temor. ¿Lo digo o no? ¡Amén! El templo funcionaba, pero ya no corregía al pueblo. Escucha, si cuando bajas al culto no hay corrección, no bajes más. Igual, yo no te causo la sensación que tú esperas. Igual este mensaje no te está haciendo ninguna gracia, pero te voy a decir algo. Puedo causar en ti dos cosas: o que te arrepientas o que me cojas el coraje más grande del mundo. Lo que no veo normal es que después de un mensaje así se te adule. ¿Quién viene a predicar? El chico de la película.
coraje. Me la voy a gozar más si te arrepientes. Pero si me coges coraje, también me la voy a gozar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra te ha hecho daño. Y si te hace daño, escúchame, es porque hay algo dentro de ti que quiere cambiar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? He dicho que en este periodo se ha levantado alguien llamado los esenios. ¿Quiénes son estos? Son los que no han dejado manipular la conciencia. Son los que han visto que se sacrificaba en el altar de cualquier manera, pero no lo han permitido. ¿Y sabes qué es lo que han hecho? ¿Sabes qué es lo que han hecho? Estos esenios han visto que los sacrificios ya no tienen pureza. Han visto que el sacerdocio es todo política. No sé si te suena esto. Ay, mamá del alba, qué bien me caes, tú eres el próximo candidato. Ay, tú me caes mejor que este, vas a ser el dirigente del coro. El sacerdocio se ha convertido en un sistema político. Y estos lo veían, que han visto que el altar ya no tiene santidad, que ya todo vale. ¿Y qué han hecho? Han tomado una decisión radical. ¿Y cuál ha sido la decisión, Samuelico? Salir del sistema. Mira, te voy a hablar claro. En este tiempo el sacerdote que tienes al frente de las palmeras soy yo. Amén. Y si en un momento dado tengo que romper con el sistema que lleva arraigado en las palmeras 20 años, lo parto en 20 trozos. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por tus fuerzas? No, por la autoridad de Dios. ¿Sabes cuál fue la decisión? Salir del templo. Porque ¿qué quieres, iglesia de las palmeras? ¿Quieres que haya sacrificios sin obediencia? Te estoy preguntando, contéstame. Escucha, ¿quiere que haya sacrificios impuros? Pero hijo, contéstame con genio. Escúchame, ¿quieres que todo valga en el culto? Te pregunto. Pues tienes que luchar contra el sistema. Tienes que salir de tu zona de confort, de tu comodidad, del todo vale. Del bajo al culto no cambio nunca. Te escucho la palabra 40 años y soy la misma. Tienes que salir de tu zona de confort. Pero ¿y por qué lo han hecho? ¿Es que en algún momento abandonaron la ley? No, seguían practicando la palabra, ya se han salido del sistema. ¿Y esto por qué? Los esenios eran idénticos a los sacerdotes, eran idénticos a los fariseos en un 99%. En un 99%. Pero que Dios bendiga ese 1% de diferencia. Porque ese 1% puede hacer que tú marques la diferencia en un mundo lleno de indiferentes. Perdonadme. Os lo digo públicamente. Y os pido perdón. Prefiero dejar de ser el pastor de las palmeras antes que un alma de la iglesia se pierda. Amén. Porque el altar no me hace salvo. Porque Dios no habita en rituales. Dios no habita en costumbres. ¿Sabes dónde Dios habita? En vidas arrepentidas, en vidas consagradas.